Vamos ahora a cambiar de noticias. Tenemos que hablar de la salud mental, un tema que ha sido descuidado por muchísimo tiempo, pero que es importante tocar ese tema en específico ahora que llevamos varios meses en confinamiento, que llevamos varios meses con una rutina completamente distinta, todos en casa, trabajando, estudiando, algunas familias incluso también con niños. Y es en los pequeños en específico en los que nos queremos centrar en esta tarde, conversando de inmediato con Angélica Esquivias, quien es psicóloga y ya nos acompaña. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, Tatiana. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bienvenida a RPP. Ahora, comentaba yo de algunos cambios emocionales que sin duda todos hemos experimentado en diferentes etapas. Usted me lo dirá, desde que un momento a otro cambió nuestra rutina completamente y pasamos a hacer en la casa lo que hacíamos en diferentes lugares, ¿no? Estudiar, trabajar, los adultos que tienen que ayudar a los más chicos con las clases, en fin. ¿Cómo ha sido la evolución? Porque ahora creo, sobre todo los más pequeños, ya entendieron que la rutina cambió y por lo menos va a seguir así en los próximos meses. Efectivamente, ha habido un cambio muy notable del inicio de la cuarentena, que fue en marzo. Ya pasaron 5 meses y los chicos al inicio fueron adaptándose y ahora parece que les está costando, porque ellos tenían en su mente que esto iba a ser algo corto, que no iba a durar tanto, pero al ver que esto se va alargando y va empeorando la situación, los niveles de ansiedad también comienzan a surgir más. Algunas dificultades emocionales, como la depresión o estados de tristeza, ese sentirse solos, y en algunos casos la desesperanza está surgiendo, ¿no? Porque ven que no hay una fecha. Al inicio había al menos una esperanza de fecha, sí, en un mes, luego un poco más, y así va creciendo la incertidumbre. Y los padres también vamos transmitiendo nuestras preocupaciones. Y si en la familia alguien falleció, pues mayor aún. ¿Cómo evitar en ese sentido, porque son una sumatoria de hechos que sin duda van generando algún tipo de repercusión en el comportamiento, pero cómo evitar trasladar esa preocupación de pronto si los papás se quedaron sin trabajo, de pronto si se comienzan a generar problemas en casa, cómo evitar trasladar eso a los más pequeños? En el caso de los más pequeños tenemos que tener mucha cautela cómo hablamos con ellos. Muchos de nuestros mensajes están cargados de preocupación, de ansiedad, ¿no? Y de angustia. Los niños pequeños, como tú bien lo has dicho, se han adaptado a las clases virtuales, a pesar de que las extrañan, ¿no? Pero sí se han llegado a adaptar a ellas. Y va a depender mucho de cómo los papás también generan actividades agradables en casa. Eso es importantísimo, que podemos disfrutar en la casa, sacar el lado positivo de estar en casa, el amor, el cariño, ¿Qué actividades sugerirías? Comprenderlos. ¿Perdón? ¿Qué actividades sugerirías? Porque en el día a día a veces puede resultar un poco complicado si no tenemos, de pronto, no sé, un horario, trabajar todo el día. A veces uno trabaja más de lo que trabajaba incluso en oficina. Entonces, ¿cómo organizarnos? ¿Qué sería lo más recomendable? Más recomendable es organizar el tiempo con pequeñas actividades de los quehaceres cotidianos, pero no como una tarea, al menos con los más pequeños, no con una obligación, tienes que limpiar o atender tu cama o tienes que ayudar a poner la mesa, sino como si fuera algo lúdico, como un juego, como hagámoslos con sentido del humor. Ahora es muy importante utilizar este sentido del humor para poder sobrellevar esta situación. También con responsabilidad, sí, pero con un lenguaje amoroso, con un lenguaje no tanto para criticar y decirle así se hace o así no se hacen las cosas, sino si te equivocas hay la opción de corregirlas. Tenemos tiempo
El niño ahora tiene mucho tiempo en casa. El papá quizás no porque está trabajando, pero igual como papás, así como nuestra responsabilidad es trabajar para poder mantener económicamente en el hogar, también tenemos la responsabilidad de dar atención a nuestros niños, sobre todo en los casos los más pequeños, los casos en los que los hijos son únicos. En el caso que hay hermanos, entre los hermanos no se acompañan, pero si el hijo es único y está solo, obviamente va a buscar refugio en otras actividades que suelen ser virtuales, que hemos visto que son los videojuegos, ¿no? Entonces, es importante fomentar esta identidad y esta pertenencia a la familia con actividades cotidianas, a la hora del almuerzo, la cena, en los fines de semana. Si bien no se puede hacer durante la semana, podemos hacerlo el fin de semana. Podemos hacer actividades distintas, una tarde de película, una tarde juegos psicomotores dentro del hogar, concursos, ¿sí? Esas son algunas de las actividades que podríamos hay que apelar hacer. Hay que apelar un poco a la creatividad de los padres, ¿no? Sobre todo por lo que decíamos hace un instante, y es que hasta hace unos meses los niños iban al colegio, pasaban gran parte de su día con sus amigos, aprendiendo, estudiando. De pronto en las tardes había un curso extracurricular, los fines de semana por ahí una academia, visitar a los abuelos, y todo eso se resume ahora a un solo espacio, que es la casa. Entonces, sería recomendable de pronto crear ambientes o crear espacios para que no todo se traduzca simplemente a estar en un solo ambiente haciendo las mismas actividades. Exacto, tú lo has dicho. Este es un excelente momento para usar nuestra creatividad y también para darnos cuenta, Tatiana, que no estamos solos. O sea, como papás no estamos solos. Nuestro rol de padres en cada etapa evolutiva de los niños es muy diferente. Entonces es diferente como yo voy a abordar a un niño de 3, 4, 5 años a un chico de 14 o 16 años, ¿sí? Pero no estamos solos. Para eso están los otros padres, familiares con los que nos comunicamos, pero está la escuela. La escuela es un gran soporte que trabaja junto con los papás para justamente organizar, dar actividades, crear momentos de unión y sobre todo, como tú decías, cuidar la salud mental, ¿no? Ambos, cuando trabajamos en conjunto. Ajá, porque, claro, estamos todo el día en casa, inevitablemente conversando sobre lo que sucede, sobre la pandemia, sobre lo que está ocurriendo. ¿Desde qué edad o cómo recomendarías comentarle a los niños, a los adolescentes en casa lo que estamos viviendo? ¿Cómo sería lo más adecuado explicarles? Y en todo caso también desde qué edad, desde qué momento sería más oportuno. No podemos tenerlos ajenos a lo que pasa en la ciudad, en el mundo, ¿no? Entonces, las reuniones familiares, es decir, me refiero a la reunión en la casa de papá, la mamá, los miembros de la casa, en el hogar, al conversar con una noticia, pero preguntándoles qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos entienden acerca de esto. Primero hay que escucharlos a ellos. Luego de escucharlos, podemos expresar también nuestra preocupación. Bueno, aclarar esas dudas que ellos tienen, aclarar las interrogantes, comentar en base a un fundamento. Muchos chicos tienen información acertada y otros tantos tienen una información que recogen que no es veraz. Entonces nosotros como papás tenemos que orientar esta información a una información que esté basada en los datos científicos que tenemos. ¿Cómo hablarlo? De acuerdo al lenguaje. Los pequeños usar un lenguaje más coloquial, un lenguaje infantil, usar imágenes, usar ejemplos. Con los adolescentes puedes conversarlo con las mismas noticias que salen día a día, qué opinan, qué harían ellos en esa situación, cómo pueden aportar. No hay que tenerlos ajenos, pero tampoco hay que estarlos estresando mañana, tarde y noche en ay, qué pena, ay, cuánto me duele, no puedo más. No, o sea,
ellos necesitan el soporte de nosotros para poder desarrollarse emocionalmente y cuidar también la psique, ¿no? Entonces el lenguaje va a ir de acuerdo a la edad. De acuerdo, bastante clara. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones, aplicarlas en casa y, por supuesto, siempre la recomendación es acuda a un psicólogo en caso no sepa cómo manejar la situación como padres, como niños, como adolescentes. Es importante también recibir este tipo de asesorías. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Tatiana. Saludos por RPP. Muchas gracias. La salud mental es importantísima. Sin salud mental, sin tranquilidad, la verdad es que no se puede avanzar.